Tema 3, clasificación de combustibles. La clasificación de combustible que usa la Argentina es la universal y los divide en las categorías que están viendo en pantalla. Clase A, clase B, clase C, clase D y la clase K. ¿Por qué es importante entender la clasificación de combustible? Porque después la selección del agente extintor está en relación con la clase de combustible, con la clasificación o tipo de combustible. Los matafuegos, los extintores portátiles, tienen una notación que va a decir si son clase A, clase B, clase AB, clase BC, clase ABC, clase K. Entonces, de acuerdo a lo que estoy leyendo en la etiqueta del matafuego, puedo tener una primera información respecto a qué tipo de combustible es apto ese extintor portátil que tengo disponible. Los fuegos clase A. Los fuegos clase A son los sólidos, como por ejemplo los que encontramos en la cocina, envoltorio para alimentos, plásticos, alimentos, aunque por lo general tienen bajo nivel de combustibilidad, trapos o paño de limpieza, ropa de cocina, maderas, residuos, manteles y todo aquel elemento sólido que es combustible. Los B. En los B vamos a encontrar tres tipos de combustibles. Son los líquidos combustibles, los líquidos inflamables y los gases inflamables. Clase B, líquidos inflamables. Los líquidos inflamables no deberían existir en un ambiente de cocina, salvo por aquellas bebidas de alta graduación alcohólicas que se usan para cocción. Un alcohol medicinal no puede estar en la cocina, un kit esmalte no puede estar en la cocina, un bidón de nafta no puede estar en la cocina, ni ningún líquido que esté clasificado como inflamable puede estar en un ambiente de cocina. Algunos porque son tóxicos y son incompatibles con un ambiente de cocina, como por ejemplo una nafta o un kit esmalte o un diluyente para pintura, y otros por el riesgo que implica tener un líquido inflamable en un ambiente que existen fuentes de calor. Después tenemos el otro subgrupo que son los clase B líquidos combustibles. Por ejemplo, lo constituyen en un ambiente de cocina el aceite y la grasa de cocción que no se está usando en artefacto de cocina. Porque si se está usando en artefacto de cocina, cae en otra clasificación. Un bidón de aceite, un tanque con aceite, la grasa de cocción, etcétera, son líquidos combustibles. Y por último, los clase B, gases inflamables, que pueden ser gas natural o envasado, usado para cocción, o algún cartucho de gas envasado usado con soplete para quemar algo. Los combustibles clase C. En la clase C implica riesgo eléctrico. Puede ser un electrodoméstico, la instalación eléctrica, un tomacorriente, una iluminación o simplemente un tablero eléctrico. O un elemento clase A que está próximo a un tablero eléctrico porque el riesgo clase C me identifica y me limita a aquellos agentes extintores como por ejemplo los que están hechos en base a agua. Todos sabemos, o al menos deberíamos saber, que el agua es conductora de la electricidad y por lo tanto tengo que tener mucho cuidado cuando tengo un combustible clase C, porque si le tiro agua vamos a pagar muy caras las consecuencias. Los clase D. Los clase D son todos los metales combustibles, titanio, circonio, sodio, potasio, que no deberían existir en un ambiente de cocina. ¿eh? Existen en algunos casos muy especiales. Y por último, el combustible clase K. El combustible clase K es aceite, son aceites de la freidora, grasa en una freidora, la grasa de una plancha de cocción, la parrilla, la campana de extracción, toda la grasa que se acumula en una campana de extracción, incluida la conducción y el extractor de esta campana.
ya vamos a ahondar más en detalle qué es un combustible clase K.